versículo número 12, verso número 12. Apocalipsis, capítulo número 1, verso número 12. Vamos a leerlo, sí, versículo 12 hasta sí, el versículo número 15. ¿Lo encontró? Hoy vamos a ver dos aspectos o dos partes, sí, de este texto. Esperamos llegar hasta el verso 20. Del verso 12 al verso 15 se habla acerca de la persona de Jesús, y del verso número 16 en adelante de lo que conlleva la persona de Jesús, ¿sí? Así que vamos hoy, mi amado, sí, a hablar acerca justamente ya, amalgamando ambas cosas. Hoy vamos a hablar acerca, sí, de Cristo, sí, en su gloria, sí, Cristo en su gloria. Ese va a ser el tema de esta preciosísima noche, Cristo, sí, en su gloria. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, sí, del Hijo y del Espíritu, sí, del Espíritu Santo. Dice el Señor: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Amén. Hasta ahí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro, pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias, Señor. Siempre usted en su misericordia, mi Dios, nos permite podernos congregar. Espíritu Santo, que sea en este momento, mi Dios, conforme a esa misericordia pues que usted nos tiene, mi Padre, que nos pueda abrir el entendimiento. Queremos no solo captar la enseñanza con la mente, lo queremos hacer con el alma, con el corazón, Señor, con todo nuestro ser, mi Rey. Te pido, mi Dios amado, yo sé que hoy, Padre, que es día viernes, Señor amado, Padre, mucho pueblo tuyo todavía está laborando, u otros se están dirigiendo a tu casa, Señor, y hay bastantes impedimentos que de pronto impidan que puedan estar de una manera más temprana acá. Te pido por ellos, Señor, mi Rey. Padre, trata, Señor, Padre, con cada uno de tu pueblo, Señor, tráelos para que todos podamos recibir esa bendición, para que todos apreciemos tu grandeza, Señor, tu gloria a través del estudio de este poderoso libro de Apocalipsis. Señor amado, en tus manos estamos, mi Dios. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, abre nuestro espíritu, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, Señor, y engrandécete. Padre, háblanos, Señor amado, que tu pueblo de seguro va a escuchar, y vamos a poner por obra el santo mandamiento. Mi Rey, nos ponemos en tus poderosas manos, y creyendo que tú tomas, Señor, el control de todo lo que aquí, Padre, se pueda manifestar, te damos pues las gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera empezar este estudio, sí, hablando de el Cristo en su gloria, con lo que menciona la carta a los Efesios en su primer capítulo. Así que acompáñeme por favor de primera mano, sí, acompáñeme a la carta a los Efesios, capítulo número 1, sí, primer capítulo del libro o la carta a los Efesios. ¿Lo tenemos? Carta a los Efesios, y luego de Gálatas, antes de Filipenses, ahí tenemos la carta
de los Efesios. En el capítulo primero dice el Señor, leo desde el versículo, voy a leer desde el versículo número 20 al 21. Quiero resaltar algo allí grande, ¿sí?, que el Señor ha dado o ha concedido a su amado Hijo, nuestro Redentor. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, dice allí, resucitándole de los muertos, y aquí comienzo obviamente a dar énfasis, dice ahí, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y aún más dice, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, puede leerlo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice allí, a la iglesia. Mi amado, ¿de quién está hablando el texto? De nuestro amado Redentor, del Hijo del Hombre, de Jesús de Nazaret. Llámelo como usted lo quiera llamar, de la descendencia de David, o del Hijo de David, o el Hijo del Altísimo. Mi amado, todo esto se habla acerca de Cristo. El Señor le dio potestad, le dio autoridad, y como se lo menciona en el verso 20, mi amado, lo ha sentado a su diestra allá en los lugares celestiales, y puesto allí, dice la Biblia, le ha otorgado todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, mi amado, y todo toda esta cobertura que Dios ha depositado sobre Jesús. Mi amado, aquí hay algo especial que usted no puede dejar pasar por alto. Todo ello que Jesús es y tiene por el poder de Dios, mi amado, está también al alcance de nuestras manos, porque Él es la cabeza de toda la iglesia. Amén. Por eso solemos decir que si usted tiene a Dios de su parte, usted es mayoría donde quiera que se encuentre. Amén. Así el mundo se le vaya en contra, si Dios está con usted, usted es mayoría con Dios. Amén. Y Él va a pelear su causa porque usted forma parte de su propio cuerpo. Dicho esto, mi amado, porque esto lo he querido tomar como, insisto, como introducción a lo que vamos a meditar en esta poderosa noche, mi amado. Cuando vamos al capítulo primero, si ya volvemos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, verso número 12, vamos a ser muy detallistas a la hora de estudiar este pasaje bíblico, mi amado, para poder desarrollar e ir enmarcándonos en el ambiente a donde Dios nos quiere introducir. Cuando vamos al verso 12, lo primero que dice el texto es, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Ahora, aquí hay bastantes modismos a la hora de expresar las palabras. En la primera parte nos dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Es, mi amado, obviamente que Juan no está haciendo alusión a la voz como tal, sino para ver a la persona del cual se escuchaba la voz. Entendemos, mi amado, por la enseñanza pasada, que se venía avisorando de qué forma Jesús, por medio de su gracia, quería darle a conocer a Juan todas las cosas venideras. Y esas cosas venideras primeramente tendrían que ver de manera directa con su iglesia. Ahora, cuando vamos a la escritura, si quisiera ir, como le había mencionado, ir viendo paso a paso lo que el Señor nos quiere mostrar. En el verso 12, insisto, al decir él, me volví para ver la voz, no se refiere estrictamente para ver la voz, porque la voz no se puede ver, sino a quien emite la voz. Si me volví, en pocas palabras, es para ver a quien me hablaba, o a quien, del quien venía la voz que hablaba conmigo, y apenas se volvió él, no necesariamente vio al personaje. Algo, y esto es importante, algo hacía, diríamos, una pequeña barrera o una pequeña cortina entre la voz o de entre salía la voz
y quien sí se le impedía verle de manera directa. Cuando él se volteó a ver, no se fijó estrictamente para ver a quien hablaba, sino que había algo que le impedía verlo. Sí, y eso era, tal cual como dice en el versículo número 12, eran 7 candeleros de oro. Sí, recuerda esto. Juan se voltea porque el Señor, si usted recordará las palabras del estudio de la semana pasada, y de hecho venga conmigo, en el versículo número 10, puede volver conmigo por favor al verso 10 del capítulo 1, quisiera hacer una pequeña recapitulación. Dice allí: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué pasó ahí? Y allí dice el Señor: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando él escuchó esta voz, ojo con esto, Juan, quisiera verlo de esta forma. Juan como que se siente timorato, se siente hasta cierto punto asustado de ver de manera inmediata qué es lo que está pasando. Él escucha la voz y recuerde, es una voz como de trompeta. A ver, yo aquí quiero llamar la atención de los presentes como para irnos ambientando en el asunto. ¿A cuántos de ustedes, incluido, nos ha agarrado con la boca abierta cruzando una calle y nos ha hecho pegar el susto de nuestra vida cuando nos pegan el pitazo? ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado. ¿Verdad? Que usted va caminando, va distraído como nunca y lo va haciendo, lo que es más triste, en medio de una calle. Y cuando se camina, mi amado, escucha el pi. Y ¡ay, Señor amado! Y claro, al sonar de esa bulla, usted lo primero que hace es voltearse y ver de dónde procede. ¿Verdad que sí? Ahora, eso es lo que Juan experimenta. Escucha un trompetazo, obviamente es una voz, pero él, mi amado, no se vira de manera inmediata. Él está en el lugar donde está y allí, mi amado, escucha una palabra que le dice: yo soy el alfa, como lo dice en el verso 11, yo soy el omega, soy el primero y el último, y escribe en un libro las cosas que vas a ver y envíalos luego a las 7 iglesias de Asia, y ahí le detalla todas las iglesias. ¿Sí va conmigo hasta ahí? Listo. Entonces, la voz que parece como de trompeta, es decir, una voz sumamente resonante, está allí hablándole, pero él no tiene todavía la intención de querer ver o averiguar de dónde sale esa voz como de trompeta. Cuando se va al verso 12, ahí recién cuando esta voz le dice que debe de escribirle a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, cuando él termina esto, entonces dice: me volví. Amén, claro, él espera buscar al personaje del cual procede la voz, pero hay algo que le impide ver de manera directa al personaje. De allí que, mi amado, es importante considerar, sobre todo en Apocalipsis, es importante considerar cada detalle, cada ingrediente, como lo suelo a veces decir yo, para poder examinarlo en detalle. ¿Por qué, mi amado? Porque Apocalipsis es un libro muy rico en simbología. Y cada cosa tendrá, obviamente, para la iglesia o para, el desarrollo de los eventos apocalípticos, tendrá, un valor de peso que no podríamos dejar pasar por alto. Ahora, en el verso 12, él se vuelve para ver de dónde venía esa voz, y lo primero que ve no es al personaje. Ve, dice la Biblia, 7 candeleros de oro. Por individual, ve 7. Mira, te digo esto, mi amado, para que descartes lo que no es los 7 candeleros de oro. Estos 7 candeleros de oro, muchos estudiosos bíblicos han asumido o han querido asociarlo con el candelabro de 7 brazos que el Señor le mandó a edificar a Moisés para que lo hiciera poner dentro del lugar santo. Pero ese no es el rol en este sentido. No es la semejanza de ese candelabro, porque ahí en ese caso era un solo
candelabro, sí, y de él se desprendían 7 lámparas como tal. Sí, pero era uno solo. Acá se ve 7 candeleros individuales, uno, sí, para cada, en este caso, para cada tipo o simbología que Dios le va a dar. Mi amado hermano, de hecho, aquí vamos a ir un poquito a barajar las palabras en su etimología. En el término candelero, en el versículo número 12, sí, podríamos verlo en esta también primera gráfica como para que se dé una idea, porque esto fue lo que más le llamó la atención. Sí, obviamente que ahí estaría el Señor o el Hijo del Hombre, pero los candeleros fueron lo primero que él sí le impactó al ver en esta gráfica al Señor. Mi amado, el término candelero viene de la palabra griega lugnia, Lujnia, lugnia en el griego, que significa portalámparas. Ojo con esto. Sí, cuando yo le digo ojo es como que dice apunte lo que le voy a decir. Mi amado, este portalámparas es totalmente distinto o diferente a lo que usted podría entender como una lámpara, como las que ve aquí. Bueno, ahorita hay variedad de lámparas y de candeleros. Cuando uno va a los centros comerciales a querer vitrinear, como dicen algunos, a curiosear, mi amado, cuando uno ve lámparas, ve pero cosas majestuosas, ve cosas hasta sorprendentes en cuanto a belleza y todo lo demás. Pero recuerde que el Señor estará mostrando a Juan cosas con las que él pueda identificarlas. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Si yo le mostrara este aparatito a Noé en visión, y lo voy a sacar de acá un ratito. Pregunto, ¿qué detallaría Noé si le tocara escribir? Vio un aparato. A ver, muéstramelo otra vez, Señor. ¿Me entiende? Sí me entiende, me hago entender, ¿no? Mi amado, Dios tiene que cerciorarse, Jesús tiene que cerciorarse que todo lo que vea Juan, primeramente para él sea algo que él pueda identificar, él puede entender. Y en las cosas que no puede entender, él mismo se encargará de explicárselas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces, cuando a Juan se le muestra estos candeleros, mi amado, que insisto, significan en el griego lugnia, ¿sí? En este mismo término, mi amado, ¿qué era lo que veía Juan de manera ya estricta, como para que él pueda decir, son candeleros? Mi amado, a diferencia de lo que usted podría entender de lo que es una lámpara, los candeleros de la época del apóstol Juan, mi amado hermano, si iban en función de una pequeña taza. Ojo, una taza, una vela, sí, un depósito, como una tacita de tomar café o té, sí, una vasijita de barro que tenía por dentro, sí, digamos, algo inflamable. Por lo general se solía utilizar aceite de animales, aceite. Hasta de las cortezas de los árboles se podía obtener cierto tipo de sábilas o diríamos, de aceites naturales, de los cuales, sí, inclusive hasta de las ballenas se podía extraer grasa, sí, y esto servía como el elemento de combustión. Y se ponía adicionalmente una mecha. Y sobre esa mecha, que podría ser cualquier tira o cordón, ¿sí? Digamos que se encendía esto y esto iba funcionando como un candelero. Con una peculiaridad. Los candeleros, por lo general, de manera rústica, las tazones eran, a lo mucho, eran de madera. Por ahí de barro. Sí, de barro cocido al fuego para que tenga consistencia o dureza. Pero Juan ve un candelero, mira la diferencia. ¿Sí? Yo sé que cuando uno ve las gráficas, ve unos candeleros
bonitos, algo ya en cuanto a su ornamentación elegantes o cosas de pronto que llamen muchísimo la atención. Pero no, Juan necesariamente tuvo que haber visto algo muy rústico. Muy rústico, insisto, una tazona por allí con un líquido adentro y una pequeña mecha sí que estaba encendida. Ahora, ¿qué fue lo que llamó la atención de estos candeleros? Es que eran de oro. Claro, ya ese tipo de candeleros debió haber sido de pronto sí usado, pero por la realeza, allá dentro, diríamos, de los palacios. Mi amado, este candelero que era de oro tiene una significación muy, pero muy valiosa que luego obviamente el Señor nos lo va a revelar. Y de hecho lo vamos a ir viendo de esta forma. Ya que cuando se avance en la lectura bíblica, acompáñeme por favor al versículo número 20 del capítulo 1. Dice el Espíritu Santo en la parte final, ¿sí? Apocalipsis 1:20. Dice en la parte final, y los 7 candeleros, ¿lo tiene? Que has visto son, por eso es que descartamos que estos 7 candeleros, ¿qué cosa le dije al inicio que no eran? ¿Qué cosa no eran? No era el candelabro de oro que estaba en el lugar santo, amén. Mire que por eso le descartamos lo que no era. Para que no vaya a asociar, esto es lo del candelabro del tabernáculo. No lo es. Porque si lo hubiera sido, entonces el Señor hubiera dicho, estos 7 candeleros son ¿qué cosa? El candelabro de 7 brazos que está en el lugar santo. Pero no. La Biblia dice que estos candeleros, cada uno de ellos representa, dice la Biblia, son las 7 iglesias. ¿Cuáles iglesias? De las cuales ya se dijo en el versículo número 11, venga conmigo a Apocalipsis 1, verso 11, ¿sí? Dice la Biblia, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, pregunto, ¿fácil o difícil de interpretar esto? Fácil. Cuando se tiene por la misma Biblia todas las directrices para poder identificar su simbología y su significado. Ahora, qué curioso, para el Señor, la iglesia en su presencia, mi amado, está tipificada como 7 candeleros de oro. ¿Por qué de oro? Por el valor que tienen para él. Amén. Para Jesús, el candelero de oro tiene un significado de suma importancia. De allí el metal. De allí diríamos de entre las muchas piedras preciosas que se podrían ver dentro de la época. Porque en esta época, la verdad, el oro era una de las cosas más preciadas, sí, y también la plata pura, mi amado, el oro sobrepasaba. Hoy por hoy, por ejemplo, si estuviéramos en tiempo actual, yo le aseguro que si Apocalipsis se volviera a escribir en esta parte, diría, y vi estos candeleros ni de plata ni de oro, de diamante. Porque ahora, sí, hoy por hoy, estas diríamos así, estas piedras preciosas son mayormente cotizadas que el oro. Ahora bien, mi amado, cuando avanzo dentro de este pasaje bíblico, capítulo número 1, estamos de Apocalipsis, versículo número 12, sí, insisto, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué vio el apóstol Pablo? 7 candeleros de oro. Ya sabemos lo que es. Cada candelero, ¿qué cosa es? Una iglesia de las que se nombra en el versículo número 11. ¿Por qué causa es de oro? Por el valor o la importancia que tiene cada iglesia ante Jesús. Verso número 13. Ahora bien, ¿qué nos dice el Señor? Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué cosa, mi amado? En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo, dice allí, ¿de qué?
al Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ahora, para ello vayamos primeramente y de hecho, este término de Hijo de Hombre se lo puede ver identificado sobre todo en el Nuevo Testamento con más de 80 citas bíblicas o más de 80 referencias bíblicas aduciendo que ese Hijo de Hombre es el Hijo de Dios, sí, Jesucristo. Pero vamos a un pasaje en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Daniel, capítulo número 7, acompáñeme por favor. Libro del profeta Daniel, capítulo número 7. Veamos qué nos dice el Señor. Un eco tenemos, ¿no? Como un eco creo que tenemos, ¿no? Parece. Libro del profeta Daniel, capítulo número 7. Venga conmigo al versículo número 13. Daniel capítulo número 7, versículo número 13. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo: miraba yo, esta fue una visión así como se la dio a Juan, siglos después. A Daniel siglos antes también le fue dado una visión que tiene cierta semejanza a lo que se le mostraría al apóstol Juan. Y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno. ¿Qué le da ahí? Digamos así, ¿qué o cómo lo representaría aquí? En este caso Daniel dice aquí, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, obviamente quiero resaltar esto. ¿Qué cosa? Lo del hijo de hombre. Es decir, mi amado, ya en el Antiguo Testamento aparecía ciertos indicios de este personaje tan común o tan ya remarcado en el Nuevo Testamento, hablando de uno de los títulos que recibiría Jesús. Hay algo especial, mi amado, que quisiera de pronto también leerlo en este precioso momento, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Acompáñeme, por favor. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Venga conmigo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo número 5. Voy a leer desde el versículo número 26 al verso número 27. Evangelio de Juan, capítulo número 5, verso número 26 al verso número 27. ¿Ya lo encontró? Listo. ¿Qué nos dice ahí el Señor? Porque, hablando Jesús, ¿no? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿qué nos dice? Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Verso 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio. Y aquí mira cómo Jesús se atribuye este título. ¿Qué nos dice? Por cuanto es. Aquí Jesús lo asevera. Por cuanto, ¿qué cosa es? Es el Hijo del hombre. Y ahí lo hace ver con H mayúscula, como que si estuviera escribiendo un nombre propio. Sí, lo ve como un título. Sí, ¿y por qué como un título? Mi amado, porque Jesús tenía que dejar remarcado en la tierra a los suyos y a los que no eran suyos que Él había venido en carne. Jesús siempre hizo alusión a su forma humana, para que no haya duda, excusa o pretexto de que el Hijo del Hombre, mi amado, no haya tomado la forma y la condición de su propia creación. Es decir, Jesús siempre remarcó su humanidad
tratando de que los hombres entendieran que Él también se hizo hombre como ellos. Mucha gente aduce que Jesús pudo vencer todas las tentaciones, pudo vencer la cruz, pudo vencer todo tipo de concupiscencia. Claro que no la tenía, pero que todo lo venció porque era, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Y si bien es cierto que lo era, mi amado, Jesús afrontó todas sus crisis, no como hijo de Dios, sino como hijo de hombre. Sacó a relucir. Mira que cuando uno ve películas de superhéroes y le van dando duro, ¿verdad? Uno se imagina cuando ve la película, ya mismo saca los superpoderes, ¿verdad? Me recuerdo que en la primera película de Spider-Man, el menudito muchacho, le dan duro en el colegio, por ahí se le burlan hasta que llega un momento y saca ¿qué cosa? Saca sus habilidades de superhéroe. Brinca, salta, hace de todo. Y uno ve a Jesús de pronto, si acaso no es alguien conocedor de la Biblia, de que Jesús pudo vencer todas las tentaciones, pudo vencer en el desierto a Satanás, pudo vencer la muerte, pudo vencer a sus acusadores, pudo vencer todo, porque en cada aprieto sacaba ¿qué cosa? Los superpoderes. ¿Y cuál era el superpoder de Jesús? Que Él era también ¿qué cosa? Él era Dios. Entonces, mi amado, si esto hubiese sido así, ¿qué chiste tendría exigirnos o mandarnos por la Escritura a nosotros que venzamos? Si a la verdad, si Él venció solo porque sacó sus superpoderes, ¿cómo podría yo sacar los míos si no los tengo? No, es que Jesús pudo porque Él era el Hijo de Dios, pues. Por eso es que venció a Satanás ahí en el desierto. Porque si me hubiera tentado a mí, yo hubiera caído. Yo hubiera aceptado. Yo le hubiera respondido. Yo sí le hubiera metido un puñete. Es que es así, mi amado. De allí que ese título, Hijo de Hombre, mi amado, Jesús, quisiera verlo de esta forma, nos lo ventila a diestra y siniestra. No lo hace por ego, lo hace al contrario, mi amado, manifestando también su condición como Dios, pero también como ser humano, débil, pero vencedor. Esto es importante. Jesús al humanizarse, mi amado, se mostró en su gran debilidad, la carne, pero la venció. Y por eso el Señor nos dijo, yo he vencido al mundo. Ustedes obviamente con Él van a poder vencer también el mundo. ¿Sí me entiende esta parte, mi amado? De allí que el Señor, mi amado, nos dice en este poderoso mensaje, ¿sí? Del versículo 27, que a Él se le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es Hijo de Hombre. Y cuando dice juicio, mi amado, es porque todo juicio Dios le ha entregado en su mano. ¿A quién? A Jesús. Solo alguien que en la carne pudo vencer al pecado podrá sentenciar a otro hombre cuando éste no ha vencido el pecado. Diría cualquiera, mira, aquí hay, pongamos esto como una representación de pecado. ¿Cuál es el pecado más común que los hombres constantemente claudican, en cual constantemente tropiezan? Hoy por hoy en la política, ¿cuál es? La corrupción. Que cualquiera que se mete en ese ambiente termina enlodado, termina embarrado. Por lo menos si no coge, deja coger. Que a la larga es lo mismo, ¿ah? ¿Sí o no? A la larga es lo mismo. Si alguien, no, pero yo no llevo, sí, pero en medio de tus narices se te pasan los cheques. Los ves y te quedas callado. A la larga es lo mismo. Entonces Jesús es el único que puede decirle al hombre, mira, yo vi la corrupción y cuando la trataron de pasar por mis narices, yo lo impedí. Y si me trataron de coimar, yo también lo impedí. Y como Él venció, solo tomando como referencia esa sola, diríamos, malignidad de la raza humana,
si hay alguien que obviamente o deja pasar por alto o toma de la coima, mi amado, ¿quién podrá redarguirlo a ese hombre de pecado? ¿Quién? Solo alguien que habiéndolo pasado no cedió ante la provocación de la corrupción. De ahí que nosotros tenemos un eslogan a bien decir, claro, lo que pasa es que todos tienen rabo de paja. Nadie puede levantarse contra alguien porque él en una o en otra forma o lo permitió o llevó. Usted no se ha dado cuenta que siempre los que denuncian la corrupción la denuncian cuando ya los han votado. ¿Sí o no? Claro, hermano. Nadie la denuncia cuando está dentro. La denuncian cuando ya están siendo despedidos. Ahí denuncian. Y ahí es donde uno dice, claro, hubo mal reparto y por eso denuncia. Mi amado, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre en Apocalipsis. Él es el único que siendo hombre pudo ser elevado a tan gran honor y tan gran sitial. En el versículo, insisto, número 13, dice que vio en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, aquí hay algo también importante que no podemos dejar pasar por alto. ¿Dónde estaba ubicado el Hijo del Hombre? ¿Dónde, mi amado? Esto es, insisto, esto es importante considerar, porque al decir que estaba en medio, como lo dice el versículo 13, de los 7 candeleros, es porque él, mi amado, se identifica con cada una de las iglesias. Cuando uno va a la escritura, mi amado, acompáñeme, porque siempre es bueno ir poco a poco hilando fino este asunto. Venga conmigo, mi amado. En el Evangelio, de Marcos, quisiera ir viendo ahí puntos importantes de este texto. En el Evangelio según San Marcos, venga conmigo, mi amado hermano, al capítulo 10. Déjeme ubicarlo. Perdón, no, estoy mal con Marcos. Déjeme un ratito, déjeme un segundito, por favor. En el Evangelio de Lucas, eso, venga conmigo, Evangelio según San Lucas. Evangelio, según San Lucas, nos dice el Señor. Venga conmigo, por favor, al capítulo, déjeme ubicarlo un ratito. Ahí sí se me traspapeló la cita bíblica. Aleluya. No, aquí está. Ahora sí ya la encontré. Y, disculparán, hermano, este laxus brutus, dicen algunos. Perdón, es Evangelio de Mateo 28, versículo 20. ¿Ya vio? Laxus brutus dije. Disculparán. Mateo 28 es. Ahí sí se me traspapeló, bien traspapelada la cita. Capítulo 28, verso número 20. ¿Ya lo encontró? Listo. Dice el Señor. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 28, verso número 20. Dice el Espíritu Santo:
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la parte que obviamente quiero resaltar. Dice, y he aquí, ojo con esto, mi amado, porque si bien es cierto, ya vamos a terminar esa lectura, si bien es cierto, Jesús fue ascendido al cielo y aparentemente el Señor ya no estuvo más de manera presencial con sus discípulos, o es decir, con su iglesia, mi amado, su espíritu está con nosotros. Amén. Me refiero de manera no física, pues no, sino en esencia Jesús está con nosotros. Y dice el Señor, versículo número 20, y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días, y lo que es mejor, hasta el fin, dice allí, del mundo. Ahora, mi amado, estas, diríamos, expresiones, que son dos. La primera, todos los días, mi amado, se refiere de que tenemos a Dios de manera permanente. Eso es permanencia. Permanencia. Jesús está en medio de su iglesia permanentemente. Diría cualquiera 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. El Señor está con nosotros cada día. Y en la segunda expresión que dice hasta el fin del mundo, se refiere a la situación. Ojo, la primera es permanencia, la segunda es situación. No importa, mi amado, si el mundo pasa por sus peores o sus mejores momentos, el Señor siempre estará también con nosotros. Amén. Aleluya. Por eso es que estaba más difícil encontrar el texto. Mi amado, Jesús se ve en Apocalipsis 1, versículo número 13, como aquel ser que está en medio de los 7 candeleros. No está separado, no está fuera de, sino que está en la mitad, en medio. Posiblemente, mi amado hermano, velando, sí, por cada una de estas 7 iglesias. Entendiendo también que el número 7 y las iglesias, que eso ya fue motivo de estudio, representa totalidad, representa sí, lo absoluto. Vueltos al versículo número 13, sí, seguimos leyendo. En medio de los 7 candeleros había ¿quién? Uno semejante, dice allí, ¿a quién, mi amado hermano? Uno semejante, dice allí, al Hijo del Hombre, que ya lo hemos sí, visto en ese sentido. Y nos dice, vestido de una ropa, dice la Escritura. ¿De qué forma? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, es decir, cubierto en su totalidad, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahora, estas dos peculiaridades o características de este Hijo del Hombre, en su primera parte hablando de ceñido todo su ser o con un vestido blanco o un vestido hasta los pies, sí, manifiesta dignidad o pureza. Cuando vamos a la Escritura, mi amado, sí, y vemos esta parte o este aspecto de este Hijo del Hombre en particular, quiero que venga conmigo al Antiguo Testamento. Veamos, por favor, algo especial también allí. En el libro de Zacarías, quisiera ver ciertos aspectos acá. Sí, en el libro del profeta Zacarías, acompáñeme, por favor. Quisiera ver algo relacionado antes de adentrarnos poco a poco en este texto. Usted se recuerda de las visiones que se le mostrarán al profeta Zacarías, ¿verdad? Venga conmigo, sí. Libro del profeta Zacarías. Cuénteme. Uy. Ya, ahí estamos. Ahí está. Eso. Por si acaso el Señor nos vaya a sorprender. Venga conmigo, por favor.
Sí, libro, sí, del profeta Zacarías. En el capítulo número 10, sí, voy a leer esta parte, mi amado hermano. Capítulo número 10. ¿Lo tiene, mi amado? Libro del profeta, sí, Zacarías, capítulo número 10. Dice el Señor. Voy a leer desde el versículo número 8 en adelante, ¿sí? Versículo 8 al versículo número 10. Quisiera ver un antecedente previo a la lectura, sí, de lo que representaría el vestuario y justamente con el cinto. Dice el Señor allí: yo los llamaré, dice el Señor, yo los llamaré ¿con qué? Con un silbido. Y los reuniré. Y dice, porque los he redimido. Y si dice la Escritura, multiplicados tanto como fueran antes o como fueran desde el principio, es lo que quiere decir. Bien que los esparciré, hablando de su pueblo, obviamente, entre los pueblos, aún de lejanos países, se acordarán de mí. Y dice ahí, y vivirán con sus hijos y volverán. Verso 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no, dice allí, y no les bastará, es decir, y no alcanzará, diríamos así, la inmensidad de la gente que igual los volvería a traer hacia mí. Mi amado, quiero comenzar antes de adentrarme en en la vestimenta del Hijo del Hombre. Quiero resaltar algo con respecto a la identificación que tiene el Señor con su iglesia. No quiero dejar pasar por alto que estas 7 iglesias no necesariamente, mi amado, son, diríamos así, las iglesias gentiles. Porque eso es lo que no quiero dejar fuera de este marco antes de adentrarme en la vestimenta. Mi amado, cuando el Señor habla de las 7 iglesias y Él en medio de ellas está hablando también de su pueblo. Amén. No podemos manejar una exclusividad de que, no, solo los gentiles. Mi amado, para el Señor, a la verdad, sus primicias, en este caso, diríamos, sí, la primera cosecha que Dios va, mi amado, de una u otra forma a reservar para sí, son su pueblo Israel. Amén. Y vale recalcarlo porque, insisto, no quiero pasar por alto esto. La iglesia de Cristo va a la cabeza en tierra hablando de su pueblo Israel, de su nación, de las 12 tribus de Israel. Ellos también forman parte de la iglesia, forman parte de esas 7 iglesias que obviamente están identificadas en esta región llamada Asia, como lo dice el libro de Apocalipsis. Mi amado, tanto usted, pueblo gentil, como el pueblo de Israel forman parte, sí, de las 7 iglesias. Y claro, Dios o el Hijo del Hombre en medio de ellas para poderlas, mi amado, proteger, cuidar y garantizar de que puedan ser redimidas en el tiempo que Él ha establecido. Amén. Sí, es importante, insisto, considerar esto para no dejar pasar por alto de que cuidado va a entender solamente nosotros. No, es su pueblo a la cabeza, juntamente con nosotros. Cuando retomamos pues, ahora sí, volvamos a Apocalipsis capítulo número primero, verso número 13, nos sigue diciendo, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante ¿a quién? Semejante al Hijo del Hombre, vestido, dice allí, de una ropa que llegaba hasta los pies, nos dice allí. Aún más, ceñido por el pecho con un, ¿qué dice? Con un cinto de oro. Aquí tenemos, mi amado hermano, algunos versículos que considerar. El primero de ellos, mi amado, veamos qué nos dice el Señor en el libro del profeta Daniel.
Libro del profeta Daniel, capítulo número 7. Libro, del profeta Daniel, capítulo número 7. ¿Lo encontró? Versículo número 13. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Mira cómo esta visión fue compartida con este otro siervo de Dios. Miraba yo, dice el Señor, en la visión de la noche, y he aquí, mira que esto ya lo vimos en parte, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino, dice allí, hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse, dice allí, delante de él. Mi amado, esto por un lado, verso 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Por qué he leído este verso en particular? Mi amado, el vestido largo en la realeza, mi amado, implica al entender aún del estudio bíblico, implica la dignidad que posee el personaje. Solo los grandes reyes de la época, obviamente, mi amado, mientras más larga era su vestidura, así como cuando en una boda para una mujer, mientras más largo es el vestido, mayor no solo pomposidad, sino también mayor gloria o mayor pureza podría manifestarle a los presentes. De la misma forma, el vestido largo manifestaría dignidad, o lo que es igual, de poder y autoridad del Hijo del Hombre. La autoridad estaría manifestada, mi amado, en su vestidura. Este atuendo con el que el Señor se manifiesta en medio de las iglesias, mi amado, remarca que la iglesia debe de dignificar a Cristo a todo momento. La iglesia no puede, yo no sé, mi amado, pero a veces como que sí se pierde el enfoque en las iglesias, hablando en general, de quién es nuestro rey. A veces lo hemos hecho tan cotidiano que hasta podríamos decir que somos hasta irreverentes. ¿Sí? Dicho de una forma muy, muy práctica, a veces somos tan, no lo sé, ¿cómo le podría yo aquí ya argumentar a mi manera de ver? Somos tan confianzudos con Cristo que lo hacemos ver como que sí, si Él es mi pana. Hace un tiempo atrás decía, oye, si yo, a un comerciante fue, sí, un comerciante por ahí que queda un localcito por entre la calle Los Ríos, me parece que es, ¿no? Y Hurtado, por ahí queda. Me dice, sí, yo me llevo bien con ese flaco. Así me hablaba de Jesús, sí, ese flaco. Yo digo, mi amado, la iglesia tiene al Rey de Reyes. Esa vestidura larga, mi amado hermano, manifiesta dignidad. En Daniel capítulo, insisto, sí que se ha leído, Daniel capítulo número 7, ¿qué nos dice, mi amado? En ese texto tan precioso y tan maravilloso, refiriéndose a quién, refiriéndose a Jesús. ¿Cómo lo hace ver, mi amado? ¿Podría repetir ese último versículo que se leyó? ¿Qué nos dice? Amén. ¿Sí? ¿Qué es lo que se realza en ese último versículo? Toda la grandeza, todo el poder, toda la majestuosidad de aquel hombre, mi amado, que ha sido puesto, como lo se leía en Efesios, sobre todo reino, sobre todo principado. Ese es nuestro rey, mi amado, y claro, debe ser tratado como es. Yo no sé, mi amado, pero cuando usted va a los evangelios, no queriéndome salir tampoco del contexto, pero cuando usted ve a los evangelios y ve acercándose a la gente a Jesús, sobre todo para solicitar algo, mi amado, se le postraban a los pies.
Y no es que estaba vestido como rey, pero su presencia, mi amado, demandaba en este caso del necesitado sumisión, reverencia, respeto. Mira que aún hasta el centurión, mi amado, inclinado le decía, no, yo no soy digno de que entres en casa. Yo no sé posiblemente usted cómo tenga su comunión íntima de oración con el Señor o de cómo usted lo apercibe en su corazón. Ahora, yo no quiero ser tampoco exagerado ni tampoco extremista, no. Yo sé que usted en Dios puede tener confianza y llamarlo como usted lo desea. Puede decirle papito lindo, Diosito, usted es mi papacito, no sé. Está bien, no digo que no. Pero no se olvide que Él es el gran rey y usted es su súbdito. Quiero que tenga esto presente. Él es su gran rey y usted es su súbdito. Puede ser que el rey le haya dado tanta confianza que usted le dice, oye, flaco, pero trate también de no olvidarse, ¿sí?, en qué sitial está él y dónde está usted. Esto nos ayuda, mi amado, claro que sí, nos ayuda, mi amado, a poder encasillarnos donde deberíamos de estar. Amén. Por eso es que la Biblia dice que Dios al soberbio lo abate, pero al humilde, al que se humilla, lo ensalza. Cuidado, nos acercamos aún en oración muy elevados. Mira que aún sus discípulos, aún las mujeres que le servían, mi amado, con delicadeza, mi amado, si rendían sus posesiones a los pies del Señor. Cuando era ungido, mi amado, si le derramaban sobre pies el perfume. Cuando uno va, mi amado, dentro ya de este enfoque bíblico, obviamente, uno puede resaltar que el Hijo del Hombre, mi amado, está allí con un ropaje que le llegaba hasta los pies. Insisto, es porque tenía esto una representación. Siempre, recuerde, siempre en la Biblia los detalles ayudan a entender la profundidad de la revelación. Si usted hoy por hoy le dijera a alguien, uy, se pone la ropa hasta los pies, ay, qué anticuado que es. O sea, hablándole de una, qué sé yo, a veces las mujeres, bueno, utilizan obviamente su vestuario hasta donde la moda se los permite también, ¿no? Y el Señor también. Pero si usted ve a una muchacha, qué sé yo, una adolescente con un vestido que le tapa hasta o le va por debajo del talón, dirá, ve, santurrona. Porque nuestro contexto es asimilarlo con aquello. Pero si lo ve una generación pasada, vestida hacia una muchacha adolescente, dirá, mira, la muchacha qué decente para vestirse, ¿verdad? En el contexto, vestirse hasta los pies con tanta majestuosidad, mi amado, representaba honor, dignidad, un sitial elevado. Amén. Ahora bien, cuando se sigue, mi amado, dentro de este texto, en el mismo libro de Daniel, capítulo número 10, avancemos un poquito más. Libro del profeta Daniel, capítulo número 10. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo número 5. Libro de Daniel, capítulo número 10. Verso número 5 nos dice el Señor, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón, aquí sí se nos da ya hasta la textura, un varón vestido de lino, y aquí viene la otra parte, y ceñido sus lomos, dice allí con qué. Dice aquí de oro y habla no de cualquier oro. Bueno, es más o menos como tratar de decir, mira, no es lo mismo, a ver, una ciudad que sea reconocida por algún tipo de comida, pero con excelencia, aquí en el país o en la ciudad o en la provincia, un lugar, cualquier tipo de comida. Bueno, el encebollado aquí en Guayaquil, no es lo mismo comer un encebollado en Guayaquil que comerlo en Quito. Usted dice, no, pues
Igual, un caldo de gallina, ¿dónde sale mejor? Ah, en Manaví. Los manavitas defienden Manaví por Manaví. Bueno, o en el campo, ya para no ofender a nadie. En el campo se come mejor. Mi amado, el lugar llamado Ufaz, que es lo que se menciona en el versículo 5, era un lugar de canteras, ¿sí? Y de ríos ricos en diríamos, valioso metal, el oro. Por eso es que cuando habla de oro de Ufaz, no está hablando del oro encontrado en el río Guayaquil, no. Habla de un lugar donde su manantial de pureza, donde la vertiente, mi amado, porque el oro puede ser encontrado tanto en ríos como en grietas, ¿sí? Mi amado, allí, diríamos, se realza qué tipo de oro manifestaba este hombre que se le da en visión a conocer a Daniel. Ese oro obviamente habla de riqueza y habla también de poder. Cuando se ve pues en la escritura, mi amado, insisto, de este hijo de hombre, capítulo 1, versículo número 13, se nos dice, tenía así una ropa que le llegaba hasta los pies y tenía ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14, ¿qué nos dice? ¿Lo podríamos leer? ¿Sí? Su cabeza, sus cabellos eran blancos, pero blancos como la blanca nieve, como nieve dice aquí, y sus ojos como llama de fuego. Aquí hay una combinación especial. Mi amado, en la primera parte hablando de la blancura, habla de lo que es la pureza. Obviamente que sí. Cuando se habla, mi amado, del Hijo del Hombre, se habla de que Él manifiesta pureza. Dentro de esa pureza es sinónimo de santidad. Esto es importante. Cuando uno va a la Escritura, mi amado hermano, se habla de Jesús, por ejemplo, como el Santo de Israel. Esa santidad, mi amado, implica no solamente consagración, sino también abstinencia de cualquier tipo o especie de maldad. En Jesús jamás vamos a encontrar nada que no sea algo puro. En Él, mi amado, siempre se manifestará todo lo que es transparencia. En Él no hay pecado. En Él no hay concupiscencia, en Él no hay maldad, no habita, mi amado, ningún vestigio de malignidad ni malicia. El Señor manifiesta a través, obviamente, de esta pureza o de esta blancura, como lo dice el verso 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve. Mientras que sus ojos, ¿qué cosa manifiestan, mi amado? Como llama de fuego. En el libro del profeta Daniel, mi amado, venga conmigo rapidito al capítulo 7, que el tiempo apremia. Verso número 9. Hay algo que quisiera también leer desde otra versión bíblica. Cuando se habla de sus ojos como llama de fuego, en otra versión se dice, sus ojos como llama, pero llama ardiente. ¿Sí? Llama ardiente, es decir, como que si fuese una mirada que quema o una mirada que traspasa y te hace arder. Mi amado, yo no sé si a usted le ha pasado, si ya tiene Daniel capítulo 7, verso 9, ya mismo leemos ese texto. Quisiera argumentar algo acá. Yo no sé si usted a veces ha cruzado miradas con otra persona, pero hasta el punto en que a usted lo hacen enrojecer. ¿Ha tenido esas experiencias? Sí, no necesariamente porque, ay, qué chico tan guapo y se sonroja. No. Ya deje a un lado lo sentimental ahorita. Sí, sino que hay personas que usted poniendo en ellos su mirada o ellos poniendo la mirada en usted como que se achica. ¿Verdad? Hay unos que obviamente lo hacen como no sé, como que de pelea y a ver, quítame la mirada. Y se están ahí, no me refiero a esto.
Me refiero que sus ojos, su mirada, mi amado, pueden llegar, sí, en este caso a traspasar por su intensidad. Sí, y ahora leyendo Daniel capítulo número 7, ¿qué nos dice allí en el versículo número 9 el Señor? ¿Lo tiene? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Estuve mirando hasta que fueron puestos, dice allí, fueron puestos tronos y se sentó allí un anciano de días. Ahora, ¿cómo se reconocerá un anciano? No solo por su edad, sino también por su cabello blanco. Dice, cuyo vestido era blanco también, como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y dice aquí, su trono, mira acá le da un antecedente adicional. Su trono como llama, dice aquí, ¿de qué? Como llama de fuego, y las ruedas del mismo como fuego también, fuego ardiente. Mi amado, ese fuego siempre usted en la Biblia, ya de manera simbólica, se asociará con juicio. Se asociará, mi amado hermano, con pureza a consecuencia de ese juicio. La mirada del Señor se manifiesta en este precioso libro de Apocalipsis 1, verso 14, no solamente como una combinación entre pureza y también, diríamos, de mirada de juicio, sino que todo este aspecto del verso 13 al 14 hace ver lo más sublime del Señor. Qué curioso. Juan era el que se recostaba en el pecho de Jesús, en su costado. Pero de ese Jesús terrenal al Jesús glorioso no hay punto de comparación. Y yo creo que la iglesia, al igual que Juan, debe de ver así al Señor en sus dos facetas. Debes de sentirte libre y confiado como para recostarte en su costado, como para también temerle y arrodillarte y poner frente en tierra cuando el Señor te está hablando y tú necesitas humillarte. Amén. No podemos olvidarnos de esta faceta de Cristo. Mi querido hermano, en el versículo número 15 nos hace ver el Señor lo siguiente: y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice allí, refulgente, es decir, resplandeciente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mira cómo a la misma voz que él había escuchado, ¿a qué la asemejó él en la primera vez que lo escuchó el Señor? Como de trompeta. Ahora la escuchó como ¿de qué? Como de muchas aguas, como cuando revientan las olas en la playa, ahí en el mar. Mi amado hermano, ¿qué podríamos ver? Ahora, el bronce bruñido, apunte por favor, viene de una palabrita griega un poquito difícil de pronunciar, pero voy a hacer el intento. Bronce bruñido viene de la terminología griega Chalcolibanón. Yo le dije que era un poquito difícil. Lo repito. Hal con J, Hal viene con K, Chalcolibanón. Sí, viene de esa palabrita griega, hablando de bronce bruñido. Ahora, ¿qué cosa era lo que tenía bronce bruñido? Sus pies. Eso hablando de qué, mi amado hermano, sobre la firmeza de su juicio. Juez, mi amado, Dios es un juez, o su hijo es un juez, o digamos, él asienta su juicio sobre la base de sus pies. Así quisiera verlo. El Señor, mi amado, usted lo podrá hacer llorar al Señor. Usted lo podrá hacer poner contento al Señor. Usted lo podrá poner al Señor emocionado. Pero hay algo que usted jamás lo va a poder poner al Señor fuera de la base en la que Él tiene establecidos sus juicios. Señor, ¿estás llorando conmigo? Sí. Ahora dame. No te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque yo estoy firme en lo que yo tengo mi convicción. Su firmeza. Podrás hacerlo reír. Hay gente que dice, ya se está riendo, ahora sí préstame el dinero. ¿Qué? No te lo voy a dar. Pero si te estás riendo.
el Señor no cambien con respecto a esto. Mi amado, este término, jalco-libanón, si viene de una palabrita un poquito, dice aquí el comentario que lo tengo como base, viene de una palabrita un poquito incierta, pero es un metal también, pero que se parece al oro, pero sí, es radiante y lustroso, dice el comentario, radiante y lustroso, es decir, como algo que se puede llegar a pulir. Y tal pulimento pues hace como que si fuese un espejo. Un espejo. Esto es importante considerar porque sobre esa base, mi amado hermano, es donde usted y yo nos vamos a poder ver. Todo buen cristiano que sabe, mi amado hermano, doctrina, se ve a través de ella si su vida camina o no conforme a la palabra o a las demandas de Dios. Dios, mi amado hermano, es puro. Y Dios ha dicho, sé santo como yo soy santo. Uno de los textos que a mí más me asombra en la Biblia, en el libro del Génesis, es la demanda que Dios le hace a un anciano de 75 años. Cuando Dios le dice a Abraham, a los 75 años le dice, camina delante de mí y sé perfecto. Diría cualquiera, a esta edad, Señor, a esta edad. Quieres que camine y vaya perfecto, pero diría cualquiera, pero si yo ya soy así ya estoy. Mira que a veces las esposas se quejan de los maridos ya a cierta edad. Dicen, este ya no cambia, pastor, no gaste saliva, no gaste tiempo, este no cambia. Pero Dios, aún en la ancianidad, le dice a Abraham, quiero que vayas delante de mí y que seas perfecto. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene asentada sobre sus pies la base de su santidad. Ese bronce bruñido, mi amado hermano, es justamente donde se refleja lo que se es en cuanto a la base doctrinal. Su base, los pies. Por eso es que todo creyente debe de estar convencido dónde tiene depositado su fundamento. Los pies es donde se asienta, mi amado hermano, de una u otra forma, el fundamento de toda vida cristiana. Si usted tiene como base a Cristo, mi amado, nada lo va a conmover en cuanto a la doctrina de su palabra. Cuando avanzamos en la escritura, este aspecto de que en sus pies es un bronce bruñido refulgente, es decir, que está encendido. Como cuando se mete algo dentro de un horno. Los pies, mi amado, dice que parecían como de bronce, sí, por el calor intenso en el que se encontraban. Y su voz, curioso, es un contraste. Dice allí, su voz se asemeja como el estruendo de muchas aguas. Mi amado hermano, si algo tenía Juan a la mano y poder identificar a lo que se asemejaba la voz del Señor, él se encontraba, recuerda, en la isla llamada Patmos. Y en esa isla, cosa curiosa, no hay playa, hay puros riscos. Puros riscos. Yo me imagino a Juan escuchando el golpe de las olas sobre los peñascos diciendo, así se parece la voz del Señor. Como una voz que hace estruendo, que posiblemente cause hasta temor cuando se escucha. Pero sin embargo, por muy duro que golpee el agua a la piedra, a la roca, así también las aguas de Dios, su palabra, golpean nuestra vida, que podrían hacernos tambalear y hasta nos podrían hacer desistir de los caminos de Dios. Pero todo buen creyente sabe, como lo dijo Pedro, Señor, esta palabra es dura, pero esta palabra, ¿qué cosa es para mí y para ti? Son palabras de vida eterna. Qué glorioso cómo Jesús se manifiesta en estos primeros versículos, ¿sí? Antes de dar a conocer el mensaje a la iglesia. ¿Por qué lo hace? Hay una pregunta clave. ¿Por qué el Señor se presenta de esta forma al apóstol Juan? ¿Por qué? ¿Cuál era la idea de manifestarse de una manera tan gloriosa y tan también potente
delante de un siervo que a la verdad estaba allí pasando ya sus últimos años de vida. ¿Cuál era la intención? Mi amado, luego tomar de esa apariencia gloriosa, tomar pequeñas fracciones de cada una de estas visiones y luego asociarlas a cada una de las 7 iglesias. Mira, esto es muy importante, ¿ah? La apariencia de Jesús en este cuadro, mi amado hermano, se podría, mi amado, de una u otra forma, asociar de que Jesús, en función de cómo se manifiesta, luego tomará una parte de él y lo asociará a una de su iglesia. ¿Qué sé yo? Tomará posiblemente la pureza de su vestuario y se la atribuirá a una iglesia en particular. Tomará por otro lado los candeleros y se lo manifestará a otra iglesia. Tomará, mi amado hermano, posiblemente sus pies de bronce bruñidos y se los asociará a otra iglesia. ¿Por qué lo hace? Porque de una u otra forma, mi amado, la iglesia de Cristo tiene que parecerse a Cristo. Ojo con esto. La iglesia de Cristo debe parecerse a Cristo. Usted dirá, es imposible. Mi amado, no es imposible. Dios no nos pide cosa que Él que Él no sepa, que no pueda demandar. Todo lo que el Señor nos solicita es alcanzable. ¿Por qué? Porque Él ahora vive en nosotros. Y Él nos ayudará a ser igual, a ser semejante, decía Pablo, para poder ser conforme a la estatura del varón perfecto, mi amado hermano.